En el sobre estaba mi nombre y dentro había una factura. Restaurante La Florida. 2 Gin Tonics. Fecha, el jueves pasado a las 21. Al final de la factura ponía, gracias, Lucía y S. El jueves pasado yo estaba en casa y ella dijo que se retrasaría porque tenía que revisar un proyecto. Lo más extraño era el comentario que acompañaba al pedido, aniversario. Llamé al número del restaurante. Me respondió un camarero. Le dije que había recibido por error una factura en mi buzón. No era mi tarjeta. Era la tarjeta de Lucía. Le pregunté si recordaba a esa pareja. Me respondió que sí, porque ella había pedido una copa de vino blanco muy concreta. En un minuto abrí la aplicación del banco. Vi un pago a La Florida y a Uber por 12,80 esa misma noche. También vi un Bizum de Lucía a nombre de Cres, a quien reconocí como su amiga. Decidí que esa misma noche iría al restaurante con la factura en la mano para que el camarero me repitiera lo que había visto. Llegué antes de que anocheciera. Me acerqué a la barra. El camarero me reconoció por la voz y me invitó a pasar con él al fondo. Me indicó la mesa número 14. Me dijo que esa noche había 2 menús fijos. Le pregunté si recordaba algo más. El camarero añadió que la chica se llamaba Lucía. Le pedí el recibo original. Lo guardé en la cartera. Le dejé una propina y salí a la calle. Me senté en un banco y abrí el iPad. Allí había una copia de las fotos de Lucía. Busqué por fecha. En la galería no había nada. Abrí WhatsApp web. Allí había chats archivados con los nombres de sus amigas y de su madre. No vi nada extraño hasta que vi un contacto con la letra C y un corazón azul en el avatar. Lo abrí. No había mensajes. El chat estaba vacío. La barra de búsqueda estaba vacía. Vi las opciones, silenciar y contenido temporal. Caminaba por la calle Alcalá como un turista perdido y me encontré frente al Hotel Avestaos, que estaba a 6 minutos a pie. Pensé que sería una locura, pero entré en el vestíbulo. Miré el panel de registro y las cámaras. No soy policía ni detective, y lo único que podía hacer era preguntarle al recepcionista si el jueves había una reserva a nombre de C con C mayúscula y cualquier apellido. El chico dijo que no facilitaba ese tipo de información. Apoyé los codos en el mostrador, porque me dolían los hombros, y me disculpé. Junto a la puerta, me topé con un chico con una bufanda del Atlético. Nos miramos. Él siguió su camino. Yo también, apretando los dientes. Volví al metro, apretando con fuerza mi maletín. Al llegar a casa, vi que todo estaba un poco desordenado en el salón. El gato sintió mi olor y se escondió debajo de la cama. Me senté en el suelo con el iPad y el billete en las rodillas. Estuve así 10 minutos, hasta que oí las llaves, la puerta y la voz de Lucía, que me saludó con su tono habitual, lo que me molestó, porque era el mismo tono de siempre. Respiré hondo y escondí el iPad. Me levanté con el recibo del restaurante en la mano y la esperé en el pasillo con una pregunta concreta y los dientes apretados. Lucía dejó el bolso en la entrada y se paró al verme de pie con la factura. Intentó sonreír. La sonrisa no llegó a los ojos. No le di tiempo a nada. Le tendí el papel y le señalé el gracias Lucía y C. Ella lo leyó con la cara quieta. Le pregunté sin rodeos con quién había estado cenando el jueves. Ella dijo que con Chris porque necesitaba hablar de un problema en el trabajo. Le dije que la factura ponía 2 gin tonics y una vela. Ella contestó que la vela era una broma de la camarera porque les cayó bien. Le dije que el camarero recordaba la bufanda del atleti de él. Ella apretó los labios y dijo que había más gente en la terraza y que igual se confundía. Le dije que el camarero me señaló la mesa exacta y que escuchó nos vemos el martes. Ella agachó la mirada al suelo y movió el pie.
Me acerqué un paso. Le pregunté quién era C. Ella respondió que era Carlos, un compañero con quien llevaba semanas trabajando y que salieron a comentar un informe. Le pregunté por qué me dijo que tenía revisión del proyecto en la oficina y por qué pagó ella con su tarjeta. Ella dijo que él había olvidado la cartera. Luego se corrigió y dijo que lo pagaría él por transferencia. Le pregunté por qué hay un visum a Chris con concepto cuídamelo. Ella dijo que Chris vino a casa a ver al gato porque llegaría tarde. No respondí. Me limité a clavarle los ojos y esperar. Hubo un silencio que pesó tanto como un armario. Lucía levantó la cabeza y dijo que no pasó nada grave, que se habían liado un poco en la puerta del restaurante y que al final no le gustó el plan y que se fue a casa. Se me aflojaron las manos y luego se me tensaron otra vez. Le pregunté por qué llevaba desde hace semanas con el móvil en silencio por la noche y por qué archivaba chats. Ella se defendió diciendo que yo también había archivado cosas del grupo de pádel. Le dije que no comparara una foto de cervezas con un contacto marcado con corazón y silenciado. Decidí cortar el aire. Le conté que abrí la app del coche y vi el recorrido del jueves y que su SEAT quedó estacionado a las 23:10 en una calle paralela a Doctor Esquerdo y que se movió de nuevo a las 3:20. Le dije que a esa hora no se está de charla en la puerta de un restaurante. Ella se llevó la mano a la nuca. Noté por primera vez miedo en su cara. Dijo que fue a casa de un amigo porque estaba pasando un mal momento y que no quería preocuparme. Sentí un escalofrío que no era fiebre. Me aparté para no gritar y fui a la cocina a abrir el grifo y mojarme la cara. Volví y le pregunté si iba a seguir inventando o íbamos a poner nombres y direcciones encima de la mesa. Ella, con los ojos rojos, dijo que se llamaba César, que lo conoció en una formación y que lo que había pensado como desahogo se le había ido de las manos. Le pregunté si había pasado antes. Dijo que no. Le dije que mi cuerpo me pedía creerle, pero los datos me habían enseñado a no creer a nadie sin pruebas y que necesitaba hechos. Ella dio 2 pasos hacia mí. Intentó tocarme el brazo. Lo retiré. Le dije que mañana mismo le pediría a César que me mirara a los ojos y que me dijera la verdad mientras yo grababa la conversación en mi móvil y que antes de eso dormiríamos en habitaciones separadas y que hoy no iba a romper ningún vaso porque no nos hacía falta más ruido. En la puerta del cuarto de invitados ella me pidió que al menos escuchara una explicación completa y yo le dije que mañana tenía la mañana libre y que la usaría para cerrar cuentas y abrir otras y que después hablaríamos de futuro cuando doliera un poco menos y el gato dejó de esconderse. Dormí 3 horas y me desperté con la mente recta. Lo primero fue ir al banco muy temprano. Abrí una cuenta solo a mi nombre y pedí que mi nómina entrara allí desde ya. Dejé el dinero común para los gastos del mes en la cuenta conjunta y cancelé la tarjeta adicional de Lucía de mi crédito personal. No quería castigarla con hambre ni luz cortada. Solo necesitaba un perímetro claro y frío. En la notaría de la calle Sagasta pedí cita para iniciar separación de bienes a partir de la fecha y dejar constancia de los movimientos patrimoniales durante el último mes. Salí de allí con un listado de documentos que recopilar. Luego pasé por la ferretería de la esquina y compré un bombín nuevo para la puerta. Lo cambié con un destornillador viejo que tengo guardado en el cajón de herramientas. Dejé una copia de la nueva llave en un sobre para Lucía junto a una nota concreta. Podía entrar y salir para recoger sus cosas en presencia mía o de mi hermano de 19 a 21 el resto de la semana. No por venganza. Por orden. Descolgué las fotos de la boda y las guardé en una caja de vino que forré con papel de burbujas. También saqué del armario la maleta grande azul y la llené con su ropa de deporte y su secador porque sabía que eran lo primero que iba a buscar. Todo quedó apilado con etiquetas. Respiré como quien termina una mudanza.
Mandé un burofax con acuse de recibo desde la oficina de correos a Lucía para comunicar separación de hecho a efectos de domicilio y para fijar una propuesta de reparto de gastos temporales mientras formalizábamos la separación legal. Incluye anexo con copias de los tickets que había imprimido la noche anterior. No es romanticismo. Es dejar rastro. En paralelo cancelé Netflix familiar y Disney y cambié la contraseña de Spotify compartida que pagaba yo. Llamé a Movistar y separé mi línea de la suya. Avise al casero por email de que el contrato de alquiler pasaría a un solo titular en breve o se rescindiría conforme al plazo. No amenacé. Solo puse fechas. A las 12 llamé a César. Saqué su número del registro del coche donde aparecía el contacto de asistencia de su plaza de garaje compartida con Lucía en una app que ella había instalado torpemente. Me cogió con una voz de oficina. Dije mi nombre y pedí vernos en un sitio público sin gritos ni teatro. Elegí la cafetería de Nuevos Ministerios a las 15. Dijo que no hacía falta. Insistí con calma. Colgamos. A la 1:30 abrí el armario del salón y saqué las carpetas de Hacienda. Ordené por años. Agarré una libreta y apunté lo que ella debía a medias de los muebles y del sofá que compramos por financiación sin intereses. Nada que no se pudiera arreglar sin abogados si había voluntad, pero la voluntad se mide con papeles. Cogí el iPad y volví a revisar el chat vacío de C. Hice capturas del estado de ajustes. Tomé fotos de los tickets y del camarero que reimprimió la cuenta tras pedirle permiso para fotografiar el sello. No hice ninguna publicación ni mensaje a la familia. Lo peor que podía hacer era convertirlo en espectáculo. A las 14:55 ya estaba sentado en la cafetería con un café cargado que no probé. Vi entrar a un tipo de 30 y tantos con americana azul y cara de domingo en lunes. Se sentó frente a mí con una mirada de esas que intentan ser tranquilas y no lo logran. Saqué el móvil, lo dejé boca arriba y apoyé las manos en la mesa para que viera que no iba a hacer tonterías. Le pedí que me contara la verdad en frases simples y que luego firmaría una declaración breve con fecha de inicio y de fin de su relación con Lucía para adjuntarla a nuestro convenio. Y entonces abrió la boca. César tragó saliva y empezó. Dijo que conoció a Lucía en una formación interna de su empresa en Méndez Álvaro y que al principio fue beber café y que luego fue una cena y que luego fue un jueves con vela en una terraza y que él no esperaba que yo apareciera en su vida porque ni siquiera hablaban de sus parejas. Le pedí que clavara fechas. Lo hizo. Dijo que fueron 3 encuentros con beso y uno con noche entera en su piso de Doctor Esquerdo. Me temblaron los dedos pero mantuve la vista fija. Le pedí que lo escribiera a mano en una hoja que yo le pasé con un modelo tan simple como un justificante de visita médica. Añadí al pie que esa declaración no buscaba hundir a nadie en su trabajo, solo clarificar una cronología para un proceso de separación amistosa. Firmó. Hice una foto. Le di las gracias por el gesto y me fui. Subí a casa con la cabeza como una olla a presión sin fogones. Lucía estaba sentada en el sofá con el gato en el regazo. Me vio entrar con la hoja doblada. No preguntó qué era. Se levantó. Nos quedamos de pie a una distancia que antes era de abrazo y ahora era de protocolo. Empecé yo. Le dije que hoy había puesto en marcha cuentas separadas y un burofax para que todo quedara claro. Le dije que no iba a humillarla ni a llamar a sus padres ni a escribirle al grupo del trabajo. Le dije que necesitaba una conversación menos contaminada de excusas y más llena de decisiones. Ella sintió con los ojos vidriosos. Hablamos en el salón sin elevar la voz durante casi una hora. Ella dijo que no supo parar porque en casa llevábamos un trimestre raro y yo llevaba mucho tiempo en piloto automático. No negué nada de lo mío. Le conté que la noche del sobre sentí ganas de romperlo todo y ya está y que luego me frené porque no quería que esta historia nos convirtiera en 2 desconocidos que se chillan en la calle.
Ella me pidió perdón sin adornos y sin lágrimas de teatro. Dijo que pensó que podía jugar a tener una doble vida un rato y que no miró sus consecuencias. No la consolé. No vine a eso. Le propuse que se fuera una temporada a casa de su hermana en Carabanchel mientras firmábamos un acuerdo de separación. Le ofrecí yo mismo llevarle las maletas esa misma noche. Le pedí además que no borrara nada más del móvil porque los vacíos hacen más ruido que los datos y que si quería mi respeto mínimo debía ayudarme a cerrar esto sin trampas. Dijo que sí a todo con una voz casi apagada. Le pedí que me dijera mirándome cuando había empezado y cuando había terminado. Repitió lo de César con fechas. Se me aflojó algo dentro y enseguida se me tensó porque la realidad no cambia por decirla en alto. La última parte fue la más difícil. Ella preguntó si había una opción de terapia de pareja o pausa con retorno. Le respondí que lo único que podía ofrecer sin engañarla era una separación limpia y un trato digno y que cualquier otra cosa sería guardarme en el bolsillo una alarma que sonaría cada vez que mirara su móvil. Dijo que entendía. Se sentó. Yo también. Nos quedamos mirando la mesa del salón donde estaban los tickets y la hoja firmada de César como si fueran piezas de un puzzle que no queríamos montar. Le dije que mañana iría al abogado a primera hora para iniciar los trámites y que después le escribiría para coordinar la recogida del resto de sus cosas y que por la noche yo no estaría en casa porque pensaba dormir en el piso de mi hermano 2 días mientras ella organizaba lo suyo sin mi sombra detrás. Ella respiró hondo. Me dio las gracias por no destruir nada ni a nadie. Yo asentí con la cabeza como quien contesta un buenos días automático y me levanté para buscar cinta de embalar y el rotulador negro. Cuando volví al salón sonó su móvil en la mesa y el nombre que apareció en la pantalla fue Chris. Yo miré a Lucía. Ella miró el móvil y luego me miró a mí sin mover un dedo para contestar. En 3 semanas la vida se recolocó como cuando mueves un mueble pesado y descubres el polvo acumulado detrás. Firmamos un acuerdo de separación con un abogado que trabaja en Chamberí y que nos habló como a 2 adultos. Ella se fue al piso de su hermana y recogió lo justo sin teatralizar. Yo me quedé en el alquiler con el gato que dejó de esconderse al tercer día. Dividimos gastos con una tabla simple que cualquiera puede entender sin gritos. No hubo mensajes envenenados a las familias. Hubo 2 cafés con amigos distintos en los que conté lo necesario y nada más. Me apunté a correr en Madrid-Río porque necesitaba que me dolieran las piernas para no rascarme la cabeza con preguntas que ya tenían respuesta. La primera semana tuve impulsos ilógicos. Coger el móvil y revisar cada 10 minutos si había una nueva mentira. Llamar al camarero para preguntarle si recordaba otra cosa. Escribir a César por rabia. No hice nada de eso. Saqué la basura a su hora. Fui a trabajar. Volví. Dormí a ratos. La segunda semana empecé a comer normal. La tercera semana dejé de repasar mentalmente la escena de la vela en la terraza. Lo único que seguía inmóvil era la imagen del sobre en mi buzón con la factura dentro. No por dolor. Por precisión. Ese papel fue el clic que me dijo despierta. Quise tener una última conversación con Lucía para dejarlo ordenado del todo. Nos vimos en una cafetería pequeña en Embajadores a media tarde. No hubo reproches repetidos. Ella me contó que había terminado con César la misma noche de la conversación porque lo que había sentido al verme con la factura fue una mezcla de asco de sí misma y de miedo a perderme de manera torpe. Yo le dije que eso ya no importaba para el formato de nuestra relación. Le dije también que agradecía su colaboración para no convertir esto en un lodazal. Ella me miró a los ojos sin llorar y me deseó que respirara mejor. Yo asentí. Mi decisión final fue no volver. Ni a intentarlo como pareja ni a revisar en bucle el porqué. Decidí quedarme con el aprendizaje concreto y práctico. Si algo chirría se pregunta en el momento.
Si una explicación no encaja se contrasta con hechos. Si llega una factura que no esperas no la guardas en un cajón. La metes en la mochila y te la llevas a donde haga falta. No me hablo con metáforas desde entonces. Me hablo con pasos y con fechas y con nombres. Eso no arregla el vacío que se queda la primera noche en la que no oyes las llaves del otro. Pero da estructura para caminar. Hoy cierro esta historia en octubre en Madrid con una lista en una hoja que no tiene nada épico. Cambiar titular del suministro eléctrico. Devolver el mando del garaje a nombre del casero. Pedir cita con una psicóloga que me recomendaron. Quedar con mi hermano para cenar tortilla en su casa. Cada cosa ocupa su sitio. En un mes exacto desde que abrí aquel sobre dejamos de ser matrimonio. No hay fuegos artificiales ni frases grabadas en piedra. Hay una puerta que se cierra con un bombín nuevo y un gato que se sube al sofá cuando pongo una serie. Y hay una calma rara que no es felicidad ni tristeza pura. Es el tipo de calma que deja la verdad cuando por fin se pone entera sobre la mesa y ya no hay manos tratando de taparla.